Bueno, el placer de recibir esta mañana a un viejo amigo de la casa, no por lo de viejo, sí por una relación antiquísima. Aldo, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Walter, un viejo amigo también. Ya las canas afloran. Sí, ya estamos todos un poquito transitados, Sí, decir, sí. por ser elegantes. Buen término. Bueno, vamos Con mucha experiencia. Exactamente. Sí, que ha caminado el periodismo, podemos decir eso. Y también la Tribuna de Boca, que es algo que nunca vamos a dejar de lado acá, por lo menos en este programa. Ese es otro tipo de experiencia, pero lo podemos hablar en otro momento. Sí, señor. Porque ahora lo que tenemos que hablar es, intentamos sonreír nosotros pese a todo. No porque nos querramos alejar de la realidad, sino porque tratamos que no nos duela tanto. Porque duele la realidad. Aldo, duele la realidad. No es algo para festejar. Ni los que ganan, ni los que pierdan, ni los que perdieron, ni los que ganaron. Estamos para descorchar champán y para hacer un trencito de la alegría, porque la cosa no está bien. No, la cosa no está bien y las perspectivas hacia adelante están más que en la nebulosa, ¿no? En tu introducción marcabas la incertidumbre. Tenemos un gobierno que se está yendo y por lo tanto no puede hacer cosas y otro que no sabemos qué va a ser, y en líneas generales, por suerte, esta transición parece que va a ser más ordenada, y lo que sí me empieza a haber es un mayor diálogo. Bueno, mira, más o menos vamos a ir para allá, entonces el actual gobierno o la actual dirección del Banco Central trata de apuntar hacia donde piensa que va a ir el próximo gobierno, y eso la verdad que facilita las cosas, porque si lo hicieran al revés, si actuaran en función de lo que ellos querrían hacer y no lo que la gente piensa, y digamos, los propios referentes del sector dicen que van a hacer en el próximo gobierno, la verdad es que podríamos tener una situación mucho peor todavía, ¿no? Walter. Y entre esas cosas que estuvo haciendo el Banco Central, figuran obviamente el endurecimiento del cepo cambiario apenas pasada la elección, y la decisión de poder avanzar con adelantos transitorios, algo que se había frenado durante este gobierno de Mauricio Macri. ¿Son medidas acertadas para este momento de la transición? Mira, yo creo que, yo no estoy de acuerdo con los cepos claramente, pero y menos con el grado de brutalidad con que se lo ha cerrado en este caso, pero debo reconocer que en este momento la Argentina no cuenta con financiamientos. En realidad, más que adelantos transitorios, lo que se le va a permitir al Banco Central es seguir haciendo algo que a la larga es lo mismo, que es darle lo que son los dividendos que hizo el año pasado, ¿no? Ya lo hizo a lo largo de este año, lo cual claramente a mi juicio no estuvo bien, porque el Banco Central de la República Argentina hoy está quebrado, ¿sí? En realidad viene quebrado desde 2015, pero evidentemente algo que está quebrado no puede pretender repartir ganancias. ¿Qué ganancias, diría yo, no? La ganancia del empobrecimiento de todos los argentinos, porque esas ganancias son simplemente la revalorización de las reservas porque depreciaron nuestra moneda un montón. Con lo cual, claramente, el hecho de que lo estén usando no es la mejor de las noticias, pero también es cierto que de dónde sacan el financiamiento para pagar los vencimientos de deuda cuando el desembolso del Fondo Monetario Internacional no llega, ¿no? Y ahí es donde yo creo que algunos, por suerte, ya empezaron a hablar en otros términos, porque decir que los desembolsos del Fondo Monetario Internacional eran para fugar capitales, la verdad era muy poco serio, por definirlo light, ¿sí? Porque justamente si se desembolsaron los fondos durante todo este tiempo del acuerdo es porque nosotros nos quedamos sin crédito, no podíamos pagar un solo dólar de los vencimientos de la deuda, y cada dólar que entró fue a pagar vencimientos de la deuda. Esa es la realidad. Si no se hubiera usado para eso, que fue para lo que fue acordado, porque si no, no había forma de pagar esa deuda, hubiéramos entrado en default hace rato, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Aldo, te iba a hacer la pregunta que le hice al presidente del Banco Central y no me respondió, o me respondió como presidente del banco y no como a mí me hubiera gustado, no por la respuesta, sino por la evasiva. Lo que yo digo es, se habló de incertidumbre, se habla de incertidumbre todo el tiempo, lo hablamos en la introducción, lo mencionaste vos. Todo el mundo sabía que el 12 de agosto la incertidumbre iba a estallar, digamos, no hay que ser político ni mago para eso. Entonces, ¿por qué estas medidas del Banco Central se toman al costo que tuvieron cuando ya la cosa estaba definida?
Yo no estoy tan seguro de que ya sabíamos que al 12 de agosto, la verdad es que yo era de los que suponía que antes del 12 de agosto íbamos ya a tener una creciente fuga de capitales. Me llamó muchísimo la atención que se demorara tanto y la realidad es que había una fuerte apuesta que las encuestas que se estaban manejando en ese momento, que decían que las chances del gobierno de ser reelecto, porque había poca diferencia a favor del Frente de Todos, era alta, ¿no? Una apuesta que yo discutía desde mi intuición, porque yo no hago encuestas, recomendaba posicionarse más prudentemente antes del 12 de agosto, pero la verdad es que yo creo que todo el mundo se desayunó con una historia distinta, con las elecciones que confirmaron que no era así, ¿no? Que no iba a ser tan fácil. ¿Y por qué no ahí las medidas? Porque de vuelta hubo toda una apuesta que después, por ahí también de vuelta me sonaba un poco extrañas o había una apuesta que se podía dar vuelta a esa elección. La verdad es que hicieron una excelente elección, yo no lo puedo creer, no, digamos, realmente a mí me asombró, 40% o más del 40% de los votos desde donde venían. Y obviamente la apuesta es, bueno, si nosotros logramos ir a un balotaje, claramente al otro día no es necesario cerrar el cepo como lo terminaron cerrando, y bueno, pero hoy es necesario cerrarlo. Yo no sé si tanto, pero claramente la orden del otro lado fue cuídenme las reservas. En todo caso deberíamos hablar, lamentablemente, de qué significan cuídenme las reservas, ¿no? Porque yo creo que es una pésima noticia, ¿no? Cuando vos decís desde el gobierno cuídenme las reservas, es que las reservas son para financiar al gobierno y no para defender nuestros pesos que tenemos en el bolsillo y en el que vamos a cobrar nuestro sueldo, ni tampoco nuestros ahorros que están en los bancos. Y la verdad es que a mí eso es lo que más me preocupa hacia adelante. Walter. Y pensando en ese hacia adelante, trascendieron algunas ideas de quienes forman parte del equipo de Alberto Fernández, todavía no confirmado el ministro de Economía ni cuál va a ser el plan de gobierno, pero sí esta idea de boca del propio Alberto Fernández de establecer un parate en todo de 6 meses, ¿no? De esto de establecer un acuerdo de precios y salarios y de pedir a los acreedores reperfilar la deuda, el fondo por un lado, los acreedores privados por el otro. ¿Ese es un buen paso como para empezar a generar una salida de estas circunstancias? Mira, los pactos sociales en la Argentina han fracasado todos. Hubo 4 grandes fracasos, como el que terminó en el Rodrigazo, y eso tiene una explicación, porque en otros lados no fracasaron, ¿no? Y la realidad es porque los pactos de este tipo, pactos sociales, pactos sectoriales, pactos políticos, como los quieras llamar, lo único que hacen es contener ansiedades, ¿sí? Porque obviamente ante un cambio de gobierno, sobre todo el mundo quiere que los problemas se resuelvan mañana y no hay milagros en economía, lleva un tiempo encarar las soluciones de los problemas, entonces para tratar de contener esas ansiedades y esas tensiones, lo que uno hace es un pacto social, ¿no? Ahora, lo que uno ve en la historia de la Argentina es que los pactos sociales se hacen, en líneas generales, quienes participan del sector privado cumplen los pactos sociales o sectoriales y el que no los cumple es el Estado, ¿no? Entonces, por eso vuela todo por Buenos Aires, porque esto es para contener ansiedades, ¿sí? Y tensiones y presiones por un tiempo para empezar a resolver los problemas. Ahora, si no los resolvés, el día, ponle que son 6 meses, el día 181 tenés los mismos problemas que tenías el día 1, ¿no? Y todo está ya por los aires. Entonces, claramente acá lo que tiene que tener claro el gobierno es que el futuro gobierno es que un pacto social en sí no resuelve los problemas. Lo que pasa es que se confunden, como todo empieza a funcionar más o menos bien, uno dice, ya está. Entonces, ¿para qué vamos a pagar los costos políticos que implica enfrentar a las mismas corporaciones con las que hice los pactos sociales, ¿sí? Para resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina? Yo creo que si a mí me preguntara Alberto Fernández qué tiene que hacer, se lo pondría con un ejemplo. Los voy a hacer jugar con la imaginación. Vamos a suponer que hace 2 semanas o hace una semana y pico
Ganó en primera vuelta Mauricio Macri y ustedes me están entrevistando y me dicen, ¿qué tiene que hacer Mauricio Macri? Yo le voy a decir, para no ir a una crisis en los próximos años, en el próximo año, lo que tiene que hacer Mauricio Macri es aprender de los errores que cometió. Tomó un país al borde de la quiebra, prometió que iba a hacer las reformas estructurales para sacar ese país de la quiebra, no los hizo y ahora estamos de vuelta al borde de la quiebra. No hay mucho más que eso. Entonces, le recomendaría que aprenda de su historia pasada y empiece a hacer esas reformas estructurales cuanto antes, o por lo menos a partir del 10 de diciembre, con un acuerdo de facilidades extendidas del fondo, que te sirve más que nada como avalista. Yo no creo que nos vayan a prestar más plata, pero sí es el que avala que vos vas en el sentido correcto y otros van a estar, en todo caso, dispuestos a prestarte con este avalista, ¿no? Pero la receta es una sola. Sea quien sea, o sea, no es una cuestión de personas. No es Alberto Fernández, no es Macri, no es Del Caño, ¿sí? Cualquiera que hubiera ganado las elecciones hubiera tenido que hacer las reformas estructurales para evitar una crisis, porque nuestra historia pasada demuestra que es así. Ahora hay un acuerdo de hecho, me parece a mí, porque los sindicatos están relativamente calmos. Todos los sindicatos firmaron cláusulas de revisión, pero muy poquitos la han ejecutado, y no porque el salario no esté deprimido. Y leía justamente en Cronista de hace unos días que hay empresas que adelantan sus despidos, creo que 1000 en los últimos días, en previsión de que Alberto Fernández vote una ley antidespidos. Quiero decir, hay situaciones que ya están de hecho por fuera de las declaraciones y no son las mejores cosas que pasan, sobre todo del lado empresario, ¿no? Que digamos, adelantarse con despidos no es siempre una buena señal. Bueno, pero, a ver, claramente hubo referentes de ese espacio que hablaron de ley antidespido. Entonces vos haces un gran esfuerzo para mantener a tus trabajadores en previsión, bueno, digamos que el 11 de diciembre, si no lo dice antes, yo creo que Alberto Fernández ya debería estar diciendo qué va a hacer para generar confianza, en previsión de que el 11 de diciembre, bueno, nos digan hacia dónde vamos y entonces por ahí las cosas que se van a hacer pueden alimentar de vuelta la credibilidad en la Argentina y entonces la economía volver a arrancar, y vos venís apretando los dientes así, por sosteniendo empleados que claramente hoy no necesitas, pero en la previsión de que los puedas necesitar, y te empiezan a hablar de ley de antidespido, y bueno, estás invitando a que la gente despida a sus empleados, porque el 11 de diciembre, ojo que también puede ser que vos escuches el mensaje que no querías escuchar, ¿sí? Que no van a hacer lo que tienen que hacer, entonces que vamos a ir a una crisis, que vos te vas a tener que comer toda una crisis con un montón de empleados que ya no necesitabas antes. Por eso yo creo que los políticos tienen que ser un poquito más, ser más empáticos, ponerse en el lugar del otro antes de decir cosas, porque si no terminás forzando lo que se supone, supongo yo, ellos no quieren forzar, ¿no? Que es la gente empieza a despedir a sus empleados en la previsión de que se pueda llegar a prohibir, digamos, prohibir a los empleados. Ya vienen de 1 año y medio los empresarios con una crisis y caída de la venta, caída de las ventas, caída de la venta. Sí, el mensaje del presidente... También caída del empleo. Sí, bueno, pero sí, pero la verdad es que un empresario que tiene una expectativa de que pueda llegar a mejorar la economía no echa a la gente. La echa cuando ya no la puede sostener más, pero trata de llegar. Ahora, no le digas que le vas a prohibir echar a la gente después, porque entonces va a decir, bueno, hasta acá llegó mi amor, digamos, ¿no? O sea, hasta acá puedo aguantar, pero después se ha puesto mal y los voy a tener que cargar. ¿Cuánto tiempo estos tipos que yo los hubiera querido sostener un poco más? Pero ¿hasta cuándo? Porque lo van a decidir los legisladores. Yo creo que no están teniendo en cuenta cómo se mueve el mundo empresario. O sea, el mundo empresario no va a echar gente en la medida que pueda, pero si vos lo amenazás con que le vas a prohibir despedir, lo va a hacer. Walter. Sí, hay un datito más para eso, digo, hay que tener en cuenta la cantidad de negocios, empresas, pymes que han ido cerrando, es un reflejo de esta realidad, ¿no? Otra de las cosas que se vienen hablando y que me imagino que también debe estar en la cabeza del sector privado y de algunos que viven a partir de eso, es la posibilidad de desdolarizar la economía, como señaló Mercedes Marcó del Pont
en estos días, ¿no? Veníamos de un tiempo de escuchar a algunos economistas diciendo, bueno, Argentina con sus problemas con el dólar debería directamente adoptar al dólar como moneda. Y ahora escuchamos todo lo contrario, ¿no? La idea de desdolarizar la economía. ¿Sería una situación lógica la de avanzar en esa desdolarización de una economía que tiene muchas de sus tarifas y de algunos de sus bienes atados al dólar? A mí me hacen reír ese tipo de cosas. Desdolarizar la economía. Dicho además por la misma gente que colaboró a destruir la credibilidad de nuestra moneda. La verdad me hace muchísima gracia. Porque pareciera ser, ¿no?, según estos economistas, que los argentinos tenemos un extraño ADN, ¿sí? Algún día nos vamos a hacer analizar eso porque tenemos que hacerlo, en el cual tenemos un gran fanatismo por el color verde. Entonces, como nosotros tenemos ese fanatismo por el color verde, vemos un dólar y salimos corriendo a agarrarlo, lo cual es una mentira, no es verdad eso. Lo que nosotros tenemos es pánico a nuestra moneda. ¿Por qué? Porque nos han estafado con nuestra moneda tanto, pero tanto que, para explicarlo, desde 1970 a esta parte le hemos sacado 13 ceros. O sea, claramente si hubiéramos dejado en un billete de un peso todos los ceros que le hemos sacado, hoy diría un billete de hoy de un peso, 10 millones de pesos. Si eso no es estafa a nivel histórico, récord mundial, no sé qué puede llegar a serlo. Entonces, y lo hemos seguido haciendo. A lo largo de la historia, nuestro Banco Central ha tenido como prioridad, y como lo va a volver a tener, y como lo viene teniendo, el licuar los problemas del gobierno, ¿no?, que genera además los distintos gobiernos. No defender el valor de nuestra moneda y de los ahorros que tenemos en los bancos. Y encima anunciamos que las reservas que deberían tener ese uso, hacia el futuro no lo van a tener, y nosotros queremos que los argentinos quieran tener pesos. Me estás cargando, ¿sí? Eso no. Cuando Macri en su momento, que después se viralizó, dijo, no debe ser tan difícil tener inflación baja, tenía razón. Si casi todos los países, excepto por Venezuela de la región, tienen inflación baja. Ahora, es difícil tener inflación baja cuando vos tenés a la mayoría de nuestros economistas y nuestros políticos pensando que el Banco Central tiene que estar en función de las necesidades de un gobierno y no en función de darle una moneda estable a su gente y garantizarle un sistema financiero sólido. Entonces, hay dos cosas de las que vos te podés olvidar, de tener una moneda y la otra de tener un sistema financiero en el que la gente quiere ahorrar. ¿Eso te suena? Es la historia de la Argentina, es la realidad que vivimos hoy los argentinos. Sí, de hecho, hoy la demanda de pesos es la menor en muchísimos años, ¿no? Nadie quiere tener pesos. Sí, te tenés que ir casi hasta la hiper, ¿eh? Y la caída de demanda de pesos hoy es más rápida que la anterior a la hiper. Decí que está más alta, pero vamos más rápidamente a esos puntos de la hiper que durante el periodo anterior de la hiper. Y no es culpa de los argentinos. O sea, claramente, si vos a una persona le estafás, en algún momento te tiene que perder la confianza. Ya hemos aguantado bastante, ¿no? Aldo, hablábamos antes de salir al aire de posiciones, objetividades y esas cosas, un debate que a mí me gusta mucho. En el fondo acá lo que estamos hablando es de cuestión de posicionamiento frente a una idea económica, ¿no? Hay una idea A y una idea B, digo, para no poner nombre, y estamos debatiendo sobre eso y lo bien que hacemos y todos queremos que al país le vaya bien, eso es indudable. Pero en este posicionamiento de ideas económicas surge Chile, ¿no? Que siempre fue por uno de estos dos sectores levantado como bandera, pero que ahora demuestra o exhibe o desnuda profundas desigualdades sociales con una receta que parecía haberlas solucionado ya. Bueno, el problema de Chile hay que verlo como una película, ¿no? Claramente, cuando empezaron con las reformas allá hace 30, 35 años, las reformas estructurales que se continuaron durante los primeros gobiernos democráticos, que hay que recordar que no eran precisamente de centro-derecha, sino que eran de centro-izquierda, lo cual demostraba que esa dirigencia política entendía que eso estaba haciendo crecer a Chile al 6-7% y que estaba sacando un montón de gente de la pobreza. Evidentemente el nivel de bienestar de la gente tuvo un incremento fenomenal. ¿Y qué es lo que la gente tiende a esperar? Lo que la gente tiende a esperar es seguir con ese nivel de incremento de
el bienestar y seguir sacando gente de la pobreza, cosa que sí se terminó haciendo porque hoy la pobreza es de menos del 8%, cuando para aquella época era mucho más de 40%. Que te cuento que es la inversa de la nuestra esa historia, ¿no? Entonces, cuando me hablan de comparar peras con batatas, yo la verdad que pongamos paño frío, porque yo prefiero estar con un modelo como aquel que saca gente de la pobreza y no como este que mete gente en la pobreza, ¿no? Pero el tema es que esos gobiernos de centro-izquierda, ¿sí?, lamentablemente fueron alejándose en su dinamismo de querer seguir haciendo reformas estructurales. Y es lo mismo que le está pasando a China. China, ¿por qué crecía las tasas que crecía y ahora no lo logra? Porque en la medida que fue generando reformas dentro de mercado, dentro de su economía, lo que sucedió es que obviamente más gente iba queriendo invertir en China. Y en el margen, o sea, antes invertía $1 alguien en China, o en Chile también pasaba lo mismo, y había $1 de inversión, es el doble. Es mucho el crecimiento que generás en el margen haciendo reformas estructurales. Las dejas de hacer y te pasa también lo que pasa en China, lo que pasa en Chile. Claramente las expectativas de la gente eran vivir mucho mejor. ¿Pudieron haber vivido mucho mejor? Sí, si hubieran seguido con el proceso de acercar su modelo económico a lo que es el modelo económico de los países desarrollados, y, sí, y sus modelos no solamente económicos, sino políticos e institucionales, ¿no? Y lamentablemente no es lo que se hizo, y tampoco podemos decir que Piñera haya intentado hacerlo siquiera, ¿no? Con lo cual no es extraño que lo que tiende a pasar es que busques niveles de crecimiento del 3% o un poco menos, que es lo que le está pasando últimamente a Chile, y con eso vos no achicás tu diferencia de bienestar con respecto a los países desarrollados. Y es sumamente frustrante. A nosotros nos pasa también eso, nada más que nosotros venimos de ser un país rico y claro, nuestras expectativas nos quedaron recontra lejos, pero vivimos una frustración permanente también los argentinos por eso, porque pensamos que deberíamos ser ricos con todo lo que tenemos y no, y cada vez somos más pobres, ¿no? Y eso lleva a una reacción de la sociedad, más que también existe, hay un estudio que hizo un historiador y sociólogo muy importante, se llama Carlos Newland, que es un índice para ver cuán promercados son los países en el mundo, ¿no? Y claramente una cosa que se nota ahí es que Chile, a pesar de todo este proceso, la gente no es promercado, ¿no? O sea, en términos del índice ellos están mucho mejor posicionados que nosotros, pero bueno, porque nosotros estamos en el fondo de la lista, pero claramente ya la gente no era promercado y no hubo también una enseñanza. A la gente hay que ir explicándole las cosas y yo creo que eso ya no es una cuestión de gobierno, ¿no? Eso ya es una cuestión de la sociedad civil, ¿no? Uh-huh. En el caso de la Argentina, por ejemplo, de mi fundación, ¿no? Yo creo que lamentablemente en la sociedad civil no hubo gente explicando lo que estaba ocurriendo y qué había que seguir haciendo para mantener tasas de crecimiento que te lleven a ser un país desarrollado, porque hoy, si bien está más cerca que nosotros, la verdad es que no es un país desarrollado de Chile, ¿no? Aldo, muchas gracias, gracias por esta mañana, gracias por esta charla. Walter, no te vayas. Ustedes tampoco, hacemos una pausa y regresamos al programa.